¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Nos encontramos unos meses después del último video con algunas novedades importantes. Dado que el proyecto de Proof of Humanity nació hace casi 2 años y los primeros perfiles están venciendo desde el 11 de marzo del 2023, muchas preguntas surgen en la comunidad e intentaré ayudar con las respuestas. ¿Cuándo se vence mi registro? Si no hay cambios en la policy, todo registro hoy está venciendo a los 2 años de haberse creado. La fecha de vencimiento del registro se puede ver en el perfil de cada uno. Por ejemplo, tomamos el caso de Federico. Si bien dice que falta un mes para que venza el registro, podemos ir más a detalle si entramos abajo en la parte de evidencia. Ahí se puede ver la fecha y hora de registro. En este caso, el perfil caducará el 29 de marzo del 2023. ¿Qué opciones tengo si se me está por vencer el registro? Si se me vence el registro, tenemos 2 opciones a seguir. Una opción es dejar que el registro venza, en cuyo caso dejaremos de recibir UBIs. Si uno quiere seguir recibiendo UBIs, no quedará más remedio que volver a registrarse. Si decidí renovar, ¿debo esperar o conviene hacerlo lo antes posible? Dado que estamos próximos a dividir el proyecto en 2 opciones diferentes, es conveniente dejar la renovación para último momento por los siguientes motivos. Tal vez los nuevos fork trabajen en redes diferentes con costos mucho menores. Esperar significa ver cómo renuevan los primeros perfiles que vencen a partir del 11 de marzo, podremos ver cómo hacen para renovar, qué frase dicen, si los challengean o no, etc. Aprender de los aciertos y errores de otros es la mejor opción. Justo al momento de grabar este video se está debatiendo la posibilidad de extender el registro y sería necesario que la mayor cantidad de personas puedan dar su opinión. Tal vez antes de que nos venza el registro haya una HIP que postergue el vencimiento a los 3 años. O tal vez en medio haya una HIP que modifique la frase a decir. Por todos estos temas, esperar a último momento para renovar es mi mejor consejo. ¿Qué nuevos cuidados debo tener si me quiero volver a registrar? Si uno quiere volver a registrarse, deberemos seguir las siguientes premisas. No se puede usar la misma foto y video que se usó hace 2 años. Hay que hacer ambos nuevamente para dar prueba de vida. Por ahora la frase a decir es la misma, por más que parezca contradictorio decir que no estoy actualmente en este registro. Si a futuro se cambia la policy, activen las notificaciones porque les estaré avisando con un nuevo video. Hay que tener en cuenta que desde no hace mucho hay aprovechadores que le buscan el pelo al huevo en las fotos y en los videos para robar los depósitos. Para los nuevos archivos deberemos tener en cuenta estas nuevas reglas. Evitar fotos y videos espejados, o sea, no usar la cámara selfie. Esto es fácil de chequear si se ve en la foto alguna palabra, por ejemplo en la remera, que deberemos poder leerla sin problemas. En el caso del video, se deberá leer la dirección de la billetera correctamente, o bien alguna palabra en la pared o remera si grabamos sin cartel con la frase de confirmación. Evitar maquillaje de cara y ojos, evitar anteojos, y si no queda otra, que no se vean brillos y reflejos y que los ojos se puedan ver bien. Evitar que la foto o el video estén cortados en la parte del pelo o del mentón o en la barba. La cara en foto y video se debe ver de forma completa. No cubrir la cabeza con gorros y evitar usar auriculares que tapen oreja. Por todo esto, no dejen de compartir la foto y video con el grupo de Telegram creado específicamente para eso, para que les den el OK y así poder quedarse tranquilos. Abajo en la descripción de este video les dejo el link a este grupo. Es importante que sepan que el 100% de las personas que pasaron por el chequeo de este grupo fueron registradas sin challenges maliciosos. ¿Qué sucede con mis UBIs si renuevo el perfil de Proof of Humanity antes de que venza el registro? Si hago la renovación antes de que venza el registro, los UBIs se siguen acumulando sin problemas. ¿Qué pasa con los UBIs que acumulé si decido dejar vencer el registro? Para poder responder mejor esta pregunta, primero hay que entender cómo funciona el contrato del token UBI. El token UBI es un token que se reparte por goteo, por segundo, a cada billetera de todos los registrados. Ahora, como se imaginarán, ese goteo no se escribe en la blockchain segundo a segundo porque sería muy costoso e inviable. Por ello, el goteo de cada billetera, en un principio, queda solo guardado en el contrato y no queda nada escrito en la blockchain. A ese saldo de goteo lo vamos a llamar saldo A. La blockchain se escribe solo cuando realizamos una transacción saliente o venta de UBIs. Cuando sucede esto, queda en la blockchain un saldo de UBIs B, que son los que quedaron como saldo después de la transferencia saliente. Y desde ese momento se empieza a acumular un nuevo saldo de UBIs A, segundo a segundo,
que empieza de cero nuevamente. Esto lo podemos ver con el siguiente ejemplo. Me registro en Proof of Humanity, comienzo a recibir UBIs por goteo y junto en el saldo a unos 500 UBIs. Luego le transfiero a una persona un UBI. Al hacer esto, se graba en la blockchain con un saldo de 499 UBIs y el saldo A vuelve a quedar en cero y empiezan a gotear allí los nuevos UBIs. El otro aspecto importante a saber del contrato UBI es que el inicio del goteo está atado al inicio del registro en Proof of Humanity, pero el contrato de UBI no está atado a dejar de gotear cuando el registro se vence. Por ello existe una acción que se llama 6, que la puede realizar cualquier persona, que sirve para indicarle al contrato de UBI que deje de gotear UBIs a los perfiles vencidos. La remuneración para las personas que gastan gas en avisarle al contrato de UBI que un perfil venció es el saldo A acumulado por la persona que se reportó. En pantalla pueden ver cómo aparece el botón 6 cuando un registro está vencido. Por esto que les expliqué, es muy importante que si mi opción es no renovar el registro, para no perder los UBIs, deberé realizar al menos una transacción de salida de UBIs a una billetera días antes de que venza mi registro. Con mandarte a vos mismo un UBI es suficiente. Haciendo esto, se graba el saldo por goteo en la blockchain y de esa manera nadie nos podrá quitar los UBIs con el botón 6. Si somos una pareja y yo le mando UBIs a mi pareja, ¿nos salvamos los dos? La respuesta es no. Cada uno que quiera asegurar sus UBIs en la blockchain deberá hacer una transacción de salida. Si opto por dejar vencer el registro, ¿cuánto tiempo antes debo realizar la transferencia? Mi sugerencia es hacerlo el fin de semana anterior al vencimiento del registro, por ejemplo el sábado por la noche, en cuyo caso gastarán como mucho $2 para hacer dicha transferencia. De esa manera evitarán que les quiten los UBIs cuando se les vence el registro. Listo por hoy, esta vez fue un video corto, aprovecho para agradecer a los 300 suscriptores del canal y vuelvo a pedir el favor que se suscriban los que aún no lo hicieron. Mi esperanza es algún día llegar a los 1000 que pide YouTube para empezar a remunerar el contenido. Nos vemos próximamente cuando les cuente novedades que haya de cada fork y activen la campanita así YouTube les avisa cuando suba el nuevo material. Abrazo grande para todos. Buen Crypto es una empresa dedicada a asesorar a las personas desde los conceptos más básicos y de forma personalizada para facilitarles el ingreso a este apasionante mundo de las criptomonedas. Nuestra misión es que aprendas operando. Te esperamos en todas nuestras redes sociales como... Buen Crypto.